estudiantes, esta es la webconferencia, la primera webconferencia correspondiente al curso de gestión de alcance, tiempo y costo. Vamos a tratar en esta webconferencia lo que tiene que ver con la unidad 1 y la fase 2, específicamente la temática de definir el alcance del proyecto. Para esta actividad o para describir esta actividad, pues lo primero, como ya sabemos, el nombre es definir el alcance del proyecto. El entorno donde se va a realizar este proceso es en el entorno de aprendizaje, donde nosotros vamos a hacer la postulación del proyecto. Vamos a hacer no solamente eso, los aportes de los mismos, alguna sinopsis, alguna introducción o como lo han hecho algunos, el enlace de la información donde contiene el proyecto para que no solamente se pueda hacer el proceso de postulación, sino el proceso de verificación por cada uno de los miembros del equipo y así poder definir cuál es el que se va a escoger. El producto a entregar es un PDF. Entonces, la diferencia entre el PDF y un archivo editable como un Word es que cuando usted entrega un Word es porque el trabajo no está terminado y está para que se hagan las respectivas observaciones. Cuando usted entrega un PDF es que el trabajo está terminado. Entonces, por eso siempre cuando usted deje un trabajo o un documento, un archivo en el entorno de evaluación, este debe ser en PDF porque es un producto ya terminado. ¿Listo? Y el peso evaluativo de esta actividad o de esta fase es de 110 puntos. ¿En qué consiste esta actividad de la fase 2? Entonces, lo primero que nosotros debemos hacer es recopilar los requerimientos del proyecto a partir de la información suministrada por cada uno de los postulantes del proyecto. Entonces, como yo les decía en algunos de los mensajes, la idea es que en el mejor de los casos, los estudiantes postulen cada uno un proyecto. Es decir, que en el mejor de los casos, cuando tenemos los grupos de 5 personas, serían 5 proyectos que se van a postular. En el peor de los casos, la idea es que fueran 3. Sobre esas postulaciones, la idea es que se dé una información amplia para que el resto de sus compañeros pueda acceder a esa información y mirar la idoneidad, la pertinencia que tiene esa información y la viabilización que tiene ese proyecto para poder ser tenido en cuenta dentro de las postulaciones. ¿Listo? Cuando ya tengamos ese proceso, o sea, ya postulamos, ya escogimos, entonces nosotros tenemos que hacer el plan de gestión de los requisitos. Ya vamos a mirar cómo se realiza ese proceso. Tenemos después que gestionar el plan de gestión de requisitos y luego nosotros tenemos que definir el alcance del proyecto seleccionado para poder aplicar la metodología. Recuerden que vamos a hacer dos procesos allí, ¿no? Tenemos la metodología en espiral y tenemos el EDT, que es la estructura de desglose del proyecto. Listo. Entonces, para hacer el proceso de recopilar la información del proyecto a partir de la información suministrada, entonces, como les decía, entonces cada uno de ustedes debe de investigar sobre proyectos. ¿Qué era lo que les decía cuando me preguntaban? Preferiblemente no es camisa de fuerza. Preferiblemente los proyectos que se van a postular deben de ser proyectos del sector productivo. ¿Sí? No irnos a la parte de servicios porque pues cuando estamos haciendo los procesos de desarrollo en algunos proyectos de servicios se puede complicar o puede ser muy complicado poder discernir los procesos. En cambio, pues cuando lo hacemos en un producto, pues no habría inconveniente. ¿Listo? Eso sería lo primero. Entonces, postular los proyectos que se van a postular, hay que verificar que tengamos suficiente información. Nosotros, dentro de un escenario optimista, podríamos realizar un proyecto. Lo que pasa es que un proyecto requiere demasiado tiempo y nosotros no podemos, no contamos con ese tiempo. Entonces, por eso vamos a hacer una simulación sobre uno ya hecho, porque nosotros ya tenemos la información. Entonces, vamos a trabajar con la información y con esos proyectos que ya están creados. Algunos me hablaban sobre unos proyectos que están en estado de proyecto, no están terminados. Entonces, esos proyectos, al no estar terminados, van a contar con unas falencias en información. Entonces, por eso les decía que había que descartarlos y buscar preferiblemente unos que estuvieran terminados.
algunos miraron proyectos que estuvieran fuera del país y hasta fuera del continente, no hay problema. Lo que nosotros necesitamos aquí es poder realizar estos ejercicios, entonces el hecho de dónde sea el proyecto no tiene afectación. Hay proyectos que son demasiado macros, entonces pues pueden tener un perfil muy amplio, pero pues ahí entra el trabajo de ustedes en el poder discernir esa parte. ¿Listo? Entonces ya investigamos, ya postulamos, ya escogimos y ahora pues sería la última parte que sería lo de socializar pues el proyecto terminado. Cuando nosotros hablamos de establecer el plan de gestión de los requisitos, entonces, ¿qué es lo que primero tenemos que hacer nosotros? Es identificar y documentar. Entonces, nosotros tenemos ya el proyecto definido, todo el grupo estuvo de acuerdo, el grupo tuvo la oportunidad por medio de nuestro compañero postulante de tener toda la información para que no solamente, entonces ahora no es que nosotros, que porque el compañero lo postuló, entonces el compañero hace, no. La idea es que todos vamos a manejar la misma información y todos vamos a tener la misma capacidad de poder desarrollar y aportar en el proceso pues, de la realización de este alcance de este proyecto. ¿Listo? Eso es muy importante. Entonces, después de que nosotros hemos tenido la oportunidad pues, de conocer de manera general y transversal toda la información, tenemos que establecer cuáles son los documentos con los que nosotros vamos a trabajar en este proyecto. Entonces, sería todo lo que tiene que ver con la parte de estadísticas, toda la parte de información, sería como el marco teórico del proyecto, toda esa información general que nos va a recopilar y nos va a permitir a nosotros poder desarrollar el mismo. Después nosotros vamos a asignar responsabilidades. Sería algo similar o equivalente a lo que nosotros hacemos con la asignación de roles. Sería algo así. Entonces, cada uno va a tener como una función dentro del desarrollo de este proceso, dependiendo del número de personas que participen. Yo sé que hay situaciones en las que, por ejemplo, se me han presentado grupos durante un solo estudiante hizo la postulación y el estudiante ha estado haciendo monólogo porque ninguno de los compañeros restantes ha participado. Entonces, independientemente de que este es un trabajo colaborativo, el conocimiento es individual. Es decir, que yo ya hablé con el estudiante y le dije, si sus compañeros no participan, entonces usted postuló su trabajo, entonces como no tiene nadie más, ese trabajo sería el que se va a desarrollar y usted va a empezar a realizar el proceso del trabajo. Si los estudiantes en un lapso de tiempo puntual no han ingresado y ellos ingresan posteriormente, ya esos estudiantes tendrían que postular y realizar otro proyecto porque no tendría cabida de que después de que el estudiante hizo su proceso y ha participado y todo, ahora los compañeros vengan a entrar de la nada y a participar en el proceso. Entonces, esto es importante tanto para los que han hecho ese proceso de participación en el foro, de postulación y todo lo que tiene que ver con lo que tiene que ver con el tema del desarrollo del mismo. Y para aquellos que no lo han hecho, ya saben que si van a ingresar y van a participar, deben de ingresar de una vez con un proyecto y desarrollar ese proyecto. Entonces sí quiero que quede claro eso por el tema del respeto que debemos tener con el manejo de los tiempos, porque para eso tenemos el conocimiento, no solamente la experticia que tienen ustedes con el desarrollo de estos cursos a lo largo de los años, porque ya son cursos para terminar, y el conocimiento pues de la trazabilidad que se debe manejar en el desarrollo de un trabajo. ¿Listo? Establecer las métricas. ¿Cómo sería establecer las métricas? Sería la determinación, la evaluación, el cronograma de cómo nosotros vamos a lograr que determinar todos esos puntos que viabilizaron el proyecto que nosotros vamos a escoger. Y lo otro es lo que yo les decía en un comienzo, comunicar. Todos deben de saber todo. O sea, no es que entonces este hizo una parte y este hizo la otra parte, pero entonces yo no sé la parte que hizo mi compañero y mi compañero no sabe la mía. No, todos se tiene que comunicar, todos deben de saber lo mismo, todos deben de tener la misma información. Entonces,
Yo sé que algunos de ustedes, por ejemplo, han creado unos grupos de WhatsApp, está creado el grupo en Teams, ustedes tienen la oportunidad en el foro de hacer los procesos de interacción, o sea, el medio que ustedes utilicen para poder hacer la comunicación, para poder hacer el paso a paso, para poder hacer toda esa línea o ese hilo conductor que tiene que ver con el proceso del desarrollo de estas actividades, ustedes lo pueden escoger. Pero lo que sí es importante es que debe quedar una trazabilidad y que todos los que van a participar en el grupo deben de estar enterados. Vuelvo y lo digo, si participan los 5, excepcional. Si participa, en el peor de los casos, como les dije, un grupo que tengo que es un solo compañero, pues él va a desarrollar su actividad. Y los que aparezcan posteriormente deben de, como les decía, y discúlpeme que sea cíclico, pero esto lo hago más para aquellas personas que no se encuentran en este momentico en esta webconferencia y es importante que les quede claro. Si ya la persona, ya o las personas ya postularon, escogieron y empezaron a desarrollar, los que lleguen después tendrían que llegar con su proyecto y hacer una postulación distinta y desarrollar distinto a lo que están haciendo. Eso va a ser más trabajo para mí, pero por respeto a aquellos estudiantes que iniciaron, yo prefiero hacerlo de esa manera. Aplicar la metodología espiral. Entonces, ese es uno de los puntos álgidos que nosotros tenemos allí. Entonces, ¿qué es? ¿Qué es la metodología espiral? Como ustedes pueden leer aquí, es un proceso de desarrollo que divide los ciclos repetitivos llamados en vueltas, ¿cierto? Y que va permitiendo abordar de una manera interactiva los riesgos y las complejidades que se van presentando en el proyecto. Es decir, ustedes van a empezar a hacer cada uno de los procesos y van a hacer los procesos de verificación de los mismos y la ventaja que tienen es que como tenemos un grupo, en estos momenticos el grupo más pequeño que tengo es de 3 estudiantes y el ideal pues y el normal que es de 5, entonces van a tener la oportunidad pues de estar como haciéndose ese proceso de verificación. O sea, es complicado para el estudiante que está solo, pero mientras más integrantes y más participantes hay en el grupo, pues se tiene esa oportunidad de ir verificando. De todas maneras, independientemente de que cada uno va a desarrollar una actividad, porque recuerde, como lo decía al comienzo, vamos a mirar el tema de los roles, pero cada uno debe conocer lo que están haciendo los demás. Entonces, eso permite que haya como esa interacción y esa validación de la información que se va a hacer en el proceso. ¿Listo? Entonces, es necesario, como les decía, seguir como esa secuencia y esa identificación de cada uno de los procesos y ir verificando. Entonces, los proyectos ya están hechos. O sea, nosotros no vamos a inventar lo que ya está inventado, pero sí tenemos la oportunidad de verificar lo que ya está hecho o lo que ya se inventó o lo que ya se produjo. Entonces, ahí es donde ustedes entran a hacer esos procesos de validación, de verificación, de evaluación, de retroalimentación de los desarrollos de cada uno de los procesos o de los proyectos que se hayan escogido. ¿Listo? Entonces, miren lo que dice ahí. A medida que va avanzando cada vuelta, entonces se recopila la información. Otra cosa, en este momentico, el stakeholder o nuestro cliente sería el compañero que nos suministra la información. Pero obviamente ese rol automáticamente después de que cada uno de nosotros tenemos la competencia y la pertinencia porque hemos hecho los procesos de verificación de esa información que nos dio nuestro stakeholders, entonces ya nosotros entraríamos todos a hacer ese. Entonces es muy importante que quede claro esa situación porque lo que no quiero es que pase como ha pasado en anteriores situaciones donde el compañero dice, no, pues que todos están esperando que yo haga, todos están esperando que yo diga, todos están esperando que yo pase y así no es. ¿Listo? Entonces, esta metodología en espiral, pues existen otras, pues está como la parte de la de cascada y demás, pero es especialmente útil cuando nosotros tenemos trabajos donde el proyecto o el foco o el direccionamiento que se le quiere dar a este no está muy claro, no está muy definido. Obviamente, no está claro, no está definido para los otros, para los espectadores, pero obviamente si yo tengo un proyecto, si yo desarrollo un proyecto y mucho más, si yo culmino un proyecto, obviamente que yo lo tengo que tener claro y las personas que lo desarrollan también, pero muchas veces el espectador no tiene clara esa situación.
Entonces es importante pues que nosotros tengamos claridad en este proceso. Aquí está una explicación de lo que tiene que ver con el desarrollo de la metodología en espiral o el ciclo en espiral. Entonces, lo primero es la comunicación con el cliente, ¿cierto? Cuando nosotros vamos a hacer un proyecto, es verificar toda la información que nosotros podamos obtener para poder así realizar ese proyecto. ¿Listo? La segunda parte sería el tema de la planificación. Es decir, después de que nosotros tenemos toda esa información, vamos a decidir nosotros con nuestro equipo de trabajo cómo lo vamos a desarrollar. Después estaría la parte del análisis de riesgo. ¿Cuál sería ese análisis de riesgo? Mirar todos los pros y los contras, puede ser una matriz DOFA de la realización de ese proyecto. Luego aplicaríamos nosotros la ingeniería, que es, la ingeniería sería todos los procesos, todos los conocimientos, toda esa información que nosotros tenemos como ingenieros industriales para poder desarrollar ese proceso. Después de que nosotros ya hemos hecho estas primeras 4 partes, llegamos a una quinta que sería la evaluación del cliente, es decir, que nosotros le presentamos al cliente todo lo que hemos hecho en la parte de planificación, análisis y la parte de ingeniería. Obviamente, después de que nosotros llegamos a ese acuerdo o nuestro cliente acepta todo el desarrollo que nosotros hicimos, entraríamos entonces en la parte de construcción y posterior entrega. Pero miren que todo es un ciclo. ¿Listo? Y este ciclo se tiene que hacer hasta el final. Entonces nosotros empezamos es como las etapas, ¿no? Entonces tenemos una primera etapa, el cliente verifica que en algunos procesos lo que se tiene es un auditor, un interventor, se verifica la viabilidad, nos da continuidad y se sigue la siguiente etapa. No, uno no puede ir haciendo y haciendo sin tener como esa verificación. Y normalmente esa verificación es una verificación o una auditoría externa, porque pues obviamente nosotros podemos darle manejo y nosotros tenemos las auditorías internas, pero es importante nosotros tener ese agente externo, esa persona que está por fuera de lo que nosotros estamos desarrollando y que nos diga, no, pero es que desde mi óptica, desde mi perspectiva, eso no es así, o por qué lo hicieron así y justificar el motivo por el cual se hizo. Eh, Me gustaría parar ahí un momentico, saber si tienen alguna pregunta, duda, inquietud y si no, para continuar. ¿Está todo claro hasta el momento? Sí, hasta el momento Sí, vamos señor, hasta el bien, momento todo claro. Perfecto, listo. pero sí tengo una inquietud, pero con respecto a lo que he hablado anteriormente. Eh, Listo. Pues no sé si les parece, si entonces continúo y dejamos las preguntas para el final o me devuelvo y retomamos. Como ustedes quieran lo hago. No, si quieres lo dejamos para el final, no hay problema. Perfecto, Mejor pero para ti. entonces recuerda o apúntalo porque pues a veces se le pasa a uno las preguntas, entonces tenlo ahí en cuenta. Entonces, listo. Entonces, importante que nosotros realicemos este proceso y este proceso puede tener esta espiral, este caracol o como ustedes lo quieran tomar, puede tener las capas necesarias dependiendo del número de fases o del número de etapas que tengan los procesos. ¿Sí me entienden? O sea que si nosotros tenemos 5 etapas en un proyecto, obviamente eso está dentro de la planeación y planificación que nosotros hicimos después de la comunicación con nuestro cliente. Nosotros vamos a tener 5 evaluaciones del cliente, vamos a tener 5 procesos de ingeniería y vamos a tener 5 análisis de riesgo. El análisis de riesgo se hace un análisis general y luego se hace un análisis particular, ¿no? Entonces, nosotros hacemos un análisis macro y micro. El micro sería el de etapas y el macro sería el de donde está el proyecto completo. ¿Listo? Entonces, como ustedes pueden ver en la parte inferior izquierda, tenemos pues como una coloratura donde tenemos que la parte verde, que sería la inicial, es el desarrollo de los conceptos, que sería pues la primera etapa como la etapa de planificación. Luego tenemos el desarrollo del producto, que sería todo lo que tiene que ver con el análisis de riesgos y el tema de ingeniería. La parte 3, que sería la mejora del producto, que sería lo que nosotros hacemos con la evaluación del cliente, que es el que nos verifica si estamos bien, si nos dice que estamos colmando sus expectativas o de repente pues tenía unas expectativas distintas. Y la parte del mantenimiento del producto ya sería lo que nosotros estamos haciendo con la parte de construcción y la parte de entrega y finalización. ¿Listo? Ahora seguimos con lo que tiene que ver con la estructura y desglose del trabajo.
La estructura y desglose del trabajo es EDT o WBS, que serían las siglas en inglés, ¿cierto? Entonces, lo que nosotros tenemos con esto es que es un proceso fundamental en la gestión de proyectos. Es decir, un proyecto no es factible, no es viable o siempre debe tener una estructura de desglose. Es decir, como con ejemplo, cuando nosotros tenemos, no sé si ustedes han escuchado el tema de, por ejemplo, el mapa de ensamble. Cuando nosotros hacemos un diagrama de proceso, en el diagrama de proceso nosotros empezamos a coger las piezas y llegamos hasta el producto final y terminado, ¿cierto? Que es lo normal, lo que uno ve como en un manual de instrucciones, como en un paso a paso, como ustedes lo quieran llamar, pero el mapa de ensamble, por ejemplo, es al contrario. El mapa de ensamble es el mapa donde yo ya tengo mi producto terminado y lo desgloso. Entonces, cuando yo tengo la oportunidad de tener un producto terminado y me devuelvo, yo puedo verificar muchas cosas que de repente al momento de hacerlas no las tuve en cuenta o de repente pues pasé como muy superfluamente sobre ellas. No sé si a ustedes les pasa cuando tienen la oportunidad de ver una película 2 y 3 veces, que ya la contextualización, la visión, la perspectiva, la óptica de la película cambia porque ustedes analizan unas situaciones o unos puntos que de repente dejaron pasar por alto al inicio, pues, o la primera vez que la vieron. Entonces es importante, pues, como tener en cuenta este proceso. Entonces ya sabemos que es fundamental realizar la estructura de desglose en todo lo que tiene que ver con una gestión o un desarrollo del proyecto. Entonces, las partes en que está dividido este EDT o esta estructura de desglose del trabajo es, por ejemplo, primero, identificar los entregables principales. Entonces, como nosotros no vamos a hacer un proyecto, sino que nosotros vamos a verificar vamos a simular sobre un proyecto ya hecho, entonces sería verificar esos documentos o esa información que fue la que se tuvo en cuenta para poder desarrollar ese proceso en cada una de las fases. ¿Listo? Después de que yo ya tengo esa información, tengo claro cuáles son mis documentos, cuáles son mis procesos, cuáles son cada uno de esos puntos que tuvimos en cuenta para poder desarrollar ese proyecto. Entonces, ¿qué es lo que yo tengo que entrar? Tengo que entrar a descomponer esos entregables, ¿cierto? Entonces, yo tengo que sacarlos entre los macros y de esos macros yo debo de sacar unos micros. ¿Listo? Entonces, no puedo quedarme con la generalidad, sino que yo tengo que entrar a mirar la particularidad. ¿Listo? Entonces sería cada uno de los informes que se desarrollan, la información, si hubo encuestas, si hubo análisis, todos esos procesos que se tuvieron en cuenta para poder tener la documentación macro y poder tener en cuenta el proyecto en general. El tema de utilizar una estructura jerárquica es muy importante. Eso es muy importante. Y aquí nosotros no podemos hablar de un proceso, un organigrama plano, sino que tenemos que hablar aquí de un organigrama piramidal. Aquí nosotros debemos de tener una estructura jerárquica que nos permita a nosotros estar seguros de que los procesos se van a llevar. ¿Listo? Entonces vamos a tener un gerente, vamos a tener un contador, después vamos a tener entonces los ingenieros o las personas que se van a encargar, y estos van a tener unos supervisores y los supervisores unos coordinadores y los coordinadores los desarrolladores. O sea, esta estructura debe de quedar clara porque es lo que nos va a poder permitir a nosotros en el momento de que nosotros estemos haciendo, por ejemplo, los procesos de validación con el cliente y el cliente o el interventor detecte algunos puntos específicos, nosotros poder saber a qué rama o a qué subdivisión de ese organigrama jerárquico podemos llegar para mirar, y después nosotros vamos a empezar a ir como en el mapa de ensamble para arriba y ir verificando cada uno de esos procesos. ¿Listo?
Lo del tema al nombrar los elementos de trabajo, utilizar los verbos, entonces sería todo lo que tiene que ver con la parte de gestión, acción, modificación, verificación, resolución, desarrollar, implementar, retroalimentar, o sea, todos esos procesos pues que nos van a permitir a nosotros tener como esa claridad sobre las actividades que se están desarrollando. Mantener la coherencia y la consistencia, que este punto es muy importante. ¿Qué es lo que pasa aquí? Cuando usted, lo que estábamos hablando, por ejemplo, el compañero uno de 5 compañeros fue el que postuló, pero el compañero uno es el único que conoce el 100% de la información porque los demás se quedaron con la sinopsis, con la introducción o con la información general del problema. Cuando hay una situación y se le pregunta a cualquiera de los otros miembros, que puede ser el participante 2, 3, 4, 5, estos van a tener una información general, una información no detallada del proceso. Entonces, al preguntársele o al requerirle una información, ahí va a entrar ¿qué? Con el supuesto, con la intuición, con el asumir, y entonces esto no se debe. Entonces, por eso, cada uno, independientemente de su rol, debe tener conocimiento de lo demás. Obviamente, el contador sabe de contabilidad y el ingeniero sabe de ingeniería, pero el contador hace un informe donde le informa a todos, incluyendo al ingeniero, cómo va el proceso financiero. Entonces, yo, sin ser contador, con un informe yo puedo saber cómo están las finanzas del proyecto, cómo vamos, si nos alcanza, si no, si tenemos que restringir o si al contrario estamos muy bien y entonces podemos tener tranquilidad en el proceso. Todo eso. Pero entonces yo puedo tener una información general. Obviamente, yo no es necesario de que conozca cómo se llega a esas conclusiones en la parte contable y financiera, pero sí puedo conocer el resultado del desarrollo de esa gestión contable y financiera. Entonces sí es importante tener como siempre claridad en ese tema para ser coherentes, pertinentes y consistentes en lo que tiene que ver con el desarrollo de un proyecto. En el caso nuestro es más fácil porque nosotros estamos trabajando sobre un proyecto que ya está hecho, pero eso no nos exime de que tengamos que conocer todos y cada uno de los apartes del mismo. La parte de revisar y validar. ¿Cómo hacemos esta parte de revisar y validar? Cuando cada uno de nosotros cumple su rol y tiene un conocimiento sobre el rol de los demás. Así, esa es la forma más fácil. O sea, bueno, mejor, no corrijamos, no corrijo, no es la forma más fácil, es la única forma, es la única forma. Yo, yo puedo, no, de repente no puedo, ¿cómo se dice? Juzgar el trabajo de otras áreas que no son de mi consorte, pero sí puedo plantear inquietudes sobre las mismas. Por ejemplo, yo le puedo decir al contador que a mí no me parece que la forma en que se está distribuyendo el dinero sea la correcta, teniendo en cuenta de que tiene principal interés en la parte de la compra de insumos y de materia prima o el pago de especialistas para el desarrollo específico de trabajos puntuales y no de repente la parte que no es consistente, que serían como partes ajenas, como sería pues la parte de hospedaje, alimentación y demás. Entonces, por ejemplo, uno podría hacer ese tipo de crítica, que se ahorró un dinero en traer un especialista en una especificidad del proyecto puntual, pero se está gastando en unos hoteles 4 estrellas para tener a toda la gente, teniendo en cuenta que, por ejemplo, en los montajes específicos, usted sabe que uno llega a dormir y sobre todo en los procesos que estamos hablando de 24/7, que se trabajan 24 días y se descansan 7. Entonces, ese tipo de cosas, yo puedo hacer ese tipo de observación sin ser contador. Entonces, ese es el tema que nosotros podemos tener en cuenta en lo que tiene que ver con la parte de revisar y validar. Actualizar según sea necesario. Eso es importantísimo. Y eso va para todos los procesos. ¿Listo? Nosotros, por ejemplo, cuando se hacen proyectos y sobre todo cuando, por ejemplo, hay mucha gente que estaba hablando sobre la parte de represas, sobre la parte de Hidroituango, sobre la parte
del metro de Medellín y todas esas cosas, cuando son ese tipo de actividades que son muy macro, usted debe tener en cuenta muchísimas cosas. Debe tener en cuenta la parte ambiental, debe tener en cuenta que por ejemplo, no es lo mismo realizar un proyecto para el sector público que para el sector privado. No es lo mismo realizar un proyecto en una zona urbana que en una zona rural. No es lo mismo realizar un proyecto en las zonas donde, por ejemplo, está la parte de la participación indígena, la parte donde existen los procesos de validación de los temas de cuidado con lo que tiene que ver con la parte histórica. Entonces, toda esa parte es importante que uno la tenga claro. Entonces, la parte jurídica debe estar muy bien documentada y actualizada. La parte del ingeniero ambiental debe estar muy claro y debe estar actualizado. La parte con el desarrollo, por ejemplo, ustedes saben que los pagos y la parte financiera en el sector público no es igual que el sector privado, tiene unas prebendas y unas situaciones puntuales, entonces toda esa parte de especificidad debe de tener su especialista y en el caso de nosotros sería la verificación de esos procesos durante el desarrollo del proyecto. Aquí tenemos, que me parece que es muy importante que lo tengan en cuenta, que sería una estructura del desglose del trabajo. Entonces, vuelvo y les digo, recuerden que nosotros ya vamos a trabajar sobre un trabajo y este trabajo ya está hecho. Pero lo que nosotros tendríamos que hacer es la verificación de este desglose dentro de nuestro trabajo. Por eso es que es tan importante y por eso se lo recalqué en muchas ocasiones que el trabajo que sea, no, bueno, tan importante como el trabajo postulado es que el trabajo escogido tenga la suficiente información que nos permita poder nosotros verificar esto que está aquí. Si el trabajo que nosotros escogimos no nos permite verificar esta información que está aquí, sería importante replantear sobre los que se postularon y en el peor de los casos buscar uno que nos pueda dar esta información. Entonces, en la iniciación del proyecto, ¿qué es? Lo del alcance. El alcance ya está, ¿por qué es qué? Porque el trabajo ya está terminado. ¿Sí me entienden? O sea, nosotros no nos vamos a inventar el alcance, porque el alcance ya está. La matriz de asignación de responsabilidades también ya está, que debe ser que ¿qué significa eso? Que el trabajo debe contar con un organigrama. Entonces, y en ese organigrama tiene que estar la especificidad y los roles de cada uno de los procesos que se realizaron allí, que obviamente nosotros vamos a hacer el nuestro porque ustedes también se van a encargar de cada una de las partes, ¿no? La carta del proyecto. ¿Qué haría la carta del proyecto? La información que nosotros tenemos del mismo y sería la que nosotros vamos posteriormente a desglosar. La planificación del proyecto sería el desarrollo de la declaración del alcance. Entonces nosotros vamos a explicar el proyecto y vamos a decir, según lo que está en la información que nosotros tenemos, cuál es el motivo por el cual se requiere hacer ese proyecto. Por ejemplo, cuando se hace un puente. ¿Por qué se hace un puente? Porque el puente no está y para poder acceder de un punto, el punto A al punto B, se realiza por medio de una trocha y el desplazamiento es superior a 2 horas. Con la realización del puente, esto va a limitar el tiempo, va a permitir la eficiencia en cuanto a los desplazamientos, va a evitar el desgaste excesivo de los vehículos que transportan las mercancías en etc, etc, etc. Sería toda esa parte de verificación ahí. Desarrollar el horario sería el plan de trabajo que se va a tener con eso y el análisis de recursos sería la verificación, la viabilización, el análisis, como dice ahí, de todo lo que se va a utilizar para poder realizar el producto y que el proyecto y el proyecto pueda ser ejecutado. En la ejecución del mismo, modificación del alcance. Entonces sería, ustedes han visto que, por ejemplo, se dice que se va a realizar un proyecto y bueno, o se va a hacer una carretera y la carretera se va a hacer de 100 kilómetros, por decir algo. En el transcurso del proyecto se dieron cuenta de que por temas de no se habían comprado todos los terrenos, se dieron cuenta de que cuando se hizo el estudio de suelos, se verificó un problema y después se confirmó que definitivamente el suelo no era lo suficientemente dúctil para poder hacer ese proceso, entonces tocó reducir.
o tocó realizar un proceso de financiación distinta porque se tiene que acondicionar el terreno. O sea, todo este tipo de situaciones allí se verifican. Si no hubo modificación de alcance, no nos la podemos modificar, no la podemos inventar. Si el alcance eran 100 kilómetros de carretera y se hicieron los 100 kilómetros de carretera, perfecto. Entonces se dice, no se modificó porque en realidad los estudios que se realizaron previos permitieron de que el proyecto se pudiera hacer como fue pensado en un comienzo. La actualización de la información, eso ya lo dije. Animar a los miembros del equipo. Esto es muy importante, ¿no? Independientemente de que están las áreas definidas, debe haber una correlación y siempre debe haber como un enlace, como un facilitador, como un intermediario entre cada una de las fases y es el que facilita no solamente que haya esa viabilización, esa armonía, esa articulación, ese hilo conductor entre cada una de las áreas, sino que permita que haya esa tranquilidad. Entonces, por ejemplo, ubicamos en un escenario, casi siempre pues el que más preocupa, sobre todo en el tema de montajes. Por una situación X, la gente que tenía que realizar el informe para que hicieran el primer desembolso del proyecto se demoró y la fecha era hasta el 20 y se entregó el 21. Entonces, como no se entregó dentro de la fecha, nuestro cliente no va a pagar y nuestro cliente va a pagar, ya serían entonces dos facturas o en la factura del mes siguiente. Eso genera una situación muy incómoda durante todo el proceso porque todos los demás están haciendo su trabajo. Todos los demás están cumpliendo con su trabajo y el trabajo de los que tenían que hacer con el proceso de desarrollo del informe y entrega de toda la documentación para que se pudiera hacer el primer desembolso no lo hicieron. O sea que ellos no cumplieron. Pero entonces yo no me di cuenta de eso. Pero entonces hay que ver también por qué ellos no cumplieron. Entonces puede ser porque para que se pudiese entregar el primer desembolso se tenía que tener un avance del 20% y teníamos el 15%. Entonces, ¿sí me entienden? Pero entonces, si nosotros tenemos esa articulación, ese facilitador, esa persona que mantiene o esas personas que mantienen unidas e informadas cada una de las áreas de los procesos, nosotros no vamos a tener ese inconveniente o nosotros vamos a estar enterados desde antes de que suceda de que eso va a pasar. No, pues que todas las áreas trabajando como hormiguitas y haciendo todo muy bien y con una área que haga todo mal, entonces se pierde, por llamarlo de alguna manera, todo el desarrollo y eso es lo que presenta las inconformidades y los problemas en las situaciones. Ah, es que esos ya no trabajan. Ah, es que estos creen que trabajan más que nosotros. Entonces, todos esos procesos es importante que se haga y cómo se hace eso, siempre teniendo pues como una información transversal de cada una de las áreas. Lo de destacar el objetivo del proyecto, pues vuelvo y les digo, en el caso nuestro, se puede decir de que no aplica o ya está presupuestado o documentado porque nuestro proyecto ya está terminado. En el seguimiento del proyecto, ya lo sabemos, nosotros tenemos que hacer auditorías internas, es decir, las que nosotros estamos haciendo dentro de nuestros mismos procesos y las que nos genera externa. Puede ser directamente el cliente o por medio de una interventoría. El seguimiento de las variables del proyecto. Ustedes saben que todos los proyectos tienen variables. Algunos se presentan por situaciones de mucho invierno, de mucho verano, situaciones, por ejemplo, de lo que nos pasó que nadie contaba con eso, con una pandemia, como lo que pasó con el COVID. O sea, son situaciones que son ajenas al proyecto y de todas maneras, pues nosotros tenemos que mirar cómo se pueden solventar, cómo se pueden soliviar o cómo podemos nosotros salir adelante con cada una de estas situaciones, pues que se presentan. La identificación de las acciones correctivas a realizar, es decir, que cuando se presentan ese tipo de acciones, nosotros tenemos que mirar cómo podemos implementar esas situaciones que van a entrar a corregir, van a entrar a mejorar, van a entrar a restablecer cualquiera de los procesos que se hayan visto modificados por cualquiera de las situaciones que se pueden dar. ¿Qué dice aquí? Influir en los factores que podrían eludir el control de cambios integrados. Entonces ahí está. Entonces nosotros tenemos que mirar
como lo que nosotros vamos a hacer para poder realizar esas propuestas de mejora no afecten, sino que ¿cómo lo podríamos decir? Que se articulen con lo que nosotros tenemos para no generar modificaciones drásticas. ¿Listo? Complementar y completar y liquidar el contrato, pues la idea es que si se cumplen cada uno de los procesos, si nosotros tenemos una programación clara, si tenemos nuestras áreas definidas y sabemos con quién contamos, nosotros no vamos a tener problemas para completar y liquidar un contrato sin ningún tipo de problema, o en este caso, pues sería la verificación de si hubo inconvenientes en la liquidación del contrato o si hubo demoras, por ejemplo, para lograr el contrato, que dicen que el contrato se terminó por ejemplo, lo que pasa con el puente de Juanchito en Cali, ¿no? En el Valle. No sé si la gente pues que ustedes están aquí conocen ese caso. Es un puente que lleva 9 años haciéndolo y no hay pues una explicación clara de por qué no se ha podido terminar. También tuvimos otro puente acá en la ciudad de Cali que se llama el puente de los 1000 días. Se demoraron 1000 días haciendo un puente. Entonces, sería verificar como ese tipo de situaciones, pues, que no generen retrasos o demoras drásticas. Finalizar todas las actividades en todos los grupos de proceso, es decir, de que cada una de las áreas cumpla con sus funciones y las culmine. Que se realicen todas las etapas, que la parte financiera haga su parte, que la parte contable haga su parte, que la parte jurídica haga su parte, que la parte productiva y la parte de ingeniería haga su parte, la parte administrativa lo mismo, es decir, que cada uno cumpla. Profe, no se escucha. Profe, se le fue el audio. Profe, se te fue el audio, profe. Aló, ¿me podrían confirmar hasta dónde me escucharon para retomar, por favor? Profe, estabas en el último recuadro del mapa mental. Disculpe, ¿me podrían confirmar hasta dónde me escucharon para retomar, por favor? Hasta donde estaba, inició yo como en el medio del mapa mental. En el medio del Profe, mapa mental. ya ibas Creo, en el último recuadro del mapa mental, en la última línea. En el cierre del ¿Cierre del proyecto, en el proyecto? resumen del proyecto. Ah, ok.
Listo. Entonces les comento. Entonces, la parte de complementar y liquidar el contrato se refiere específicamente a cuando nosotros ya hemos realizado todo con la idoneidad y la verificación por parte de no solamente de nuestro cliente, sino de la parte de interventoría, nosotros podríamos liquidar nuestro contrato sin ningún tipo de problema. La parte de finalizar todas las actividades es que independientemente de que de que yo pueda llegar a D sin pasar por C, yo tengo que hacer A, B y C. Entonces, recuerden que como nosotros estamos haciendo es la verificación de un proyecto que ya está terminado, sería verificar nosotros este tipo de aspectos. ¿Listo? Y el resumen del proyecto sería el informe final, donde se incluye todo el desarrollo, todo lo que tenía que ver con la parte de avances, todos los informes que tenían que ver por parte de interventoría y de nuestro cliente en el desarrollo de cada una de las fases del mismo, los cumplimientos de los mismos, los impases que tuvimos y las correcciones de los mismos para llegar a la parte de finalización y liquidación del contrato. Entonces, esto que ustedes ven aquí es súper importante. Esta sería como la matriz de lo que... Profe, no estás compartiendo pantalla. Ay, Y lo profe, la siento. pantalla no se ve nada. Sí, No hay diapositiva ni nada. sí, que lo que pasa es que como me salí y volví a ingresar, pero ya. Me confirman cuando ya la puedan ver. Ahí la están viendo. Ahora sí, profe, ya se ve bien. Listo, de Ya, acuerdo. Artur. Listo, de acuerdo. Gracias. Gracias. Entonces, la idea es que esto que ustedes ven aquí es súper importante para el desarrollo que ustedes van a hacer. Entonces, recuerden que todo el trabajo gira en torno de la metodología de espiral, que sería simplemente lo que tiene que ver con la parte de verificación de lo que tiene que ver con la información, pero ya el desarrollo del trabajo es esto. Entonces, ustedes con este organigrama pueden hacer la verificación y la viabilización de su trabajo. Vuelvo y les digo, recuerden que el trabajo ya está hecho, el proyecto ya está hecho. Ustedes lo único que tienen que hacer es hacer una verificación de cada uno de los puntos por cada una de las áreas o secciones que tenemos aquí, que sería la iniciación del proyecto, la planificación, la ejecución, el seguimiento y el cierre. ¿Listo? ¿Sí es claro? Profe, yo tengo Muchachos, ¿me varias dudas. confirman? Por eso, pero bueno, listo. Entonces, espérate, ya vamos, voy a llegar a la última diapositiva y ya entonces me devuelvo y voy a contestar cada una de las preguntas que ustedes tengan. ¿Listo? Listo, profe, gracias, listo. De acuerdo. Listo. Entonces, como les intenté decir la otra, pero cuando se cayó el internet, entonces, lo que ustedes van a entregar es un PDF. ¿Por qué es un PDF? Cuando ustedes entregan un Word, es porque es un trabajo que es editable, que ustedes quieren que se le haga correcciones. Pero cuando ustedes entregan un formato PDF, es un trabajo terminado que es para que se pueda revisar y calificar. Entonces, por eso debe ser un PDF. ¿Y dónde se deja? En el entorno de evaluación. ¿Qué debe contener el trabajo? Obviamente las normas APA, la parte portada, introducción, objetivos. Recuerden que es muy importante y sobre todo ustedes que ya están casi en el cierre de su carrera. Los objetivos específicos deben estar inmersos en el objetivo general. Es decir, yo no puedo tener un objetivo general que no contenga los específicos y viceversa. Entonces es muy importante y eso pues eso es algo pues que nosotros, eso es una regla general. Te los digo porque me pasa. No acostumbro de repente a prestarle mucha atención porque pues me centro más en lo que nosotros estamos porque ustedes en esta materia no van a aprender para eso existe una materia, pero pues sí es importante de pronto porque uno también puede verificar el desarrollo del trabajo leyendo los objetivos. Hay que recopilar la información que nosotros la tenemos y que sería en este caso la que nos suministró el stakeholders, que sería en este caso el compañero del cual se postuló información y de tener toda la información que nosotros requerimos. La aplicación de la metodología espiral, que ya les mostré cómo se hace, la definición del alcance del proyecto, aplicando la misma, porque pues la aplicación de la metodología sería solamente los procesos de verificar lo que ya está hecho. El EDT de la estructura de desglose, lo mismo, y nos vamos a basar en ¿qué? En esto que está aquí. ¿Listo? Sería lo importante. Y ya la parte de las conclusiones, la idea es que las conclusiones pueden hacer, si quieren, pueden hacer cada uno
o en su defecto pueden hacer una general, pero si van a hacer una general, esta pues debe tener la coherencia la pertinencia del desarrollo de todo un grupo. Estoy hablando que si un grupo de 5 personas hacen una conclusión, esta conclusión pues tiene que ser coherente y pertinente. ¿Listo? Entonces ahora sí escucho al compañero que dijo que tenía una duda. Hola, profe, ¿cómo va? Bien, sí, señor. Una pregunta. ¿El proyecto que nosotros debemos elegir debe estar enfocado en Sí. tecnología o no necesariamente en tecnología? No, Me refiero a que si como debe yo ser un desarrollo de algún aplicativo que se haya hecho o de alguna aplicación o producto. La idea sí, la idea es producto. Como se los decía en el comienzo de la web conferencia, la idea es trabajar en un producto, en un proyecto, porque cuando nosotros hacemos algo que tenga que ver con el tema de servicios, cuando nosotros vamos a realizar la parte de desglose, puede haber mucha información que se nos puede complicar al momento de hacer el proceso de verificación. ¿Sí me entiende? Entonces, si ustedes hacen el desarrollo o el trabajo que ustedes escogen sobre los postulados es un proyecto, les puedo asegurar que si este está terminado van a encontrar toda la información sin ningún tipo de problema. Ok, listo. Y otra pregunta. Sí. Cuando decía lo de esperar a los compañeros, ¿hasta qué fecha esperaríamos nosotros a las personas? O ya nosotros No, podemos ir por eso, avanzando y... exactamente. A ver, quiero decirte que es muy importante esa pregunta que estás haciendo. De todas maneras, pues yo la contesté en el desarrollo de la conferencia. Cuando ustedes empiezan a hacer su proceso, entonces, por ejemplo, tengo un grupo, 3 personas. De las 3 personas postularon 2 y la tercera dijo que estaba de acuerdo con uno de ellos. Después se decidió que uno y ya empezaron a trabajar. Una de las 2 personas que no ha participado me escribió al correo interno diciéndome, profe, yo trabajo en montaje, yo trabajo 24/7, trabajo 24 días, descanso 7 y no he tenido la oportunidad de participar, de hablar con mis compañeros ni nada. ¿Qué puedo hacer? Entonces yo le dije, cordial saludo. Entonces, en ese caso, a usted le tocaría entregar un trabajo solo. Ah, que es que yo estos 7 días voy a descansar. Le dije, sí, pero es que ya sus compañeros ya postularon, enviaron la sinopsis, se pusieron de acuerdo y ya empezaron a desarrollar y no está bien que usted venga a ingresar apenas ahora, no tienes conocimiento del tema, ni siquiera has participado en el grupo, entonces no, entonces te toca hacer tu trabajo solo. Ah, es que el trabajo es colaborativo, le dije, sí, pero hay unas fechas que tenemos que respetar. Sí, que es que yo trabajo en turnos, yo entiendo todo eso. Si no lo entendiera, le diría que definitivamente ya no puede hacer y va a perder uno. Entonces, ahí le estoy diciendo. Entonces, esa parte es clara. Si ustedes, por ejemplo, ya postularon, ya se pusieron de acuerdo y ya van a empezar a hacer, las personas que entren posterior tienen que hacer un trabajo aparte. ¿Eso es más trabajo para mí? Sí, pero es que ustedes, por respeto a ustedes, las personas que lleguen no pueden pensar que se van a poner al día o de la nada van a aparecer, no. Entonces, esa parte sí yo quiero que quede clara y por respeto a ustedes mismos. Cosa distinta es que si ustedes mismos quieren aceptar al compañero, yo no le veo ningún problema a eso. Pero eso es una decisión, porque recuerden que, como lo dije anteriormente, los trabajos son colaborativos, pero el conocimiento es individual. Entonces, si usted dice, profesor, nosotros somos 5, empezamos 3, apareció el compañero fulano de tal y este compañero se colocó al día, pidió excusas y está haciendo aportes en el trabajo, yo no tengo ningún problema que usted le ingrese. Eso es bajo su responsabilidad y criterio. Ok, perfecto. Y una última pregunta. Cuando hablaba usted del diagrama ese estructural, nosotros no vamos a hacer el diagrama, vamos a desarrollar cada punto. ¿O me equivoco? Exactamente, ¿no? Hay que desarrollar cada punto del diagrama, sí, exactamente, eso es. O sea, que en O el sea, trabajo no tú me, colocamos tú un me estás, diagrama como tal. tú me estás preguntando de este, ¿cierto? Sí, es que no sé si vamos a hacer un diagrama parecido a eso o es que vamos a agarrar cada punto que tienen Cada, estos cada cuadros y lo punto. vamos a desarrollar en texto. Exactamente, eso es. Ya. Entonces tú Listo. dices, por ejemplo, el inicio del proyecto, entonces el alcance del proyecto y RAN, coloca el alcance del proyecto, la matriz de asignación, RAN. Entonces eso es lo que debes de hacer.
Ok. ¿Me recuerdas tu nombre? Víctor García. Víctor, recuerda que ya está, el trabajo ya está hecho. Entonces nosotros aquí no vamos a inventar, nosotros aquí lo que vamos a hacer es a explorar, a desglosar, a verificar, a confirmar todo lo que ya está hecho, porque nosotros no tenemos tiempo de hacer un proyecto. ¿Listo? Solo ahí tengo una pregunta. Claro, Profe, te se le fue el escucho. audio. ¿Cómo vamos a Listo, trabajar gracias. sobre un proyecto y vamos a colocar su alcance, su matriz, su Se carta de escucha entrecortado. proyecto? ¿Me escucha, profe? Sí, yo la estoy escuchando bien. Bueno, entonces como vamos a colocar todas esas partes, debemos citar con normas APA, digamos, como cada citación, o sea, no lo vamos a transcribir o lo vamos a palabra. No. Uy, quiero decirle que esa pregunta que usted me acaba de hacer es una pregunta excelente. Porque, discúlpeme, y ¿Sabe pues con cuál todo pregunta? respeto, Es que se es fue el que internet. acaba de preguntar, la compañera lo que acaba de preguntar es que sí, por ejemplo, cuando se va a coger el alcance del proyecto, entonces se busca dentro del proyecto alcance del proyecto, se corta y se pega. No, ustedes lo que tienen que hacer es como reescribir sobre la información que tienen. O sea, Eso está muy resumir bien. ese alcance. Exactamente, por eso. Sí, Exactamente. pero Entonces, debemos colocar la señor, citación, o sea, el autor y O el sea año. que pero por eso, mira, en cada si ítem tú, de la estructura del desglose, nosotros desarrollamos con nuestras palabras y no hay necesidad de citar, sino que estamos utilizando el exactamente, proyecto como base para responder cada una de esas preguntas, cada recuadro. exactamente. Déjalo Tú, ahí, tú hágale, citas, tiene que tú terminar. citas al final en la parte de referencias bibliográficas, pero como tú vas a Porque fue desarrollar donde con tus sacamos todo. palabras lo que ya está, tú no tienes que citar lo que tú hiciste, porque recuerda que eso tiene un nombre, es que me olvidó en este momentico, recurso propio, autoría propia. Entonces no va. ¿Sí me hago entender? Sí, sí, profe. Profe, y por Perfecto. ejemplo, en ese mismo ítem, en el caso de la ejecución del proyecto, ¿cómo haríamos nosotros el desarrollo como tal de plasmar ese recuadro que dice animar los miembros del equipo? ¿Cómo extraemos esa información o Por cómo? eso. Recuerda que recuerda que nosotros vamos a trabajar de dos maneras, ¿no? Nosotros tenemos el organigrama, muy buena la pregunta. Lástima, hombre, que no participó más gente. Nosotros tenemos el organigrama del proyecto, ¿cierto? Que está por funciones, está por áreas, está por cargos y todas esas cosas, pero nosotros tenemos acá el tema de nuestro propio organigrama, porque yo, como les dije a ustedes al comienzo, nosotros tenemos que repartir unos roles, porque los roles es los que se van a encargar ustedes en el desarrollo del mismo. Entonces, digamos que son 5 personas, entonces una se va a encargar de la parte del inicio, otra de la planificación, otra de la ejecución, otra del seguimiento y otra del cierre del proceso, por llamarlo de alguna manera. Entonces, cuando yo hablo del proceso de animar, de repente es que me parece a mí que el término no es correcto. Ahí me parece que sería como articular los miembros del equipo. Entonces, si ustedes me lo permiten, desafortunadamente, pues así está la matriz, pero sería como articular. Entonces, sería como esa verificación de cada uno de los procesos que realizó cada una de las áreas en cada uno de los roles y donde cada uno de los roles de las áreas tiene conocimiento de las anteriores. ¿Sí voy a entender? El cierre de proyecto se encargó del cierre del proyecto, pero tiene conocimiento general del seguimiento de la ejecución de la planificación y de la iniciación. Iniciación tiene conocimiento de planificación, ejecución, seguimiento y cierre. Ejecución tiene conocimiento de planificación, iniciación, seguimiento y cierre. ¿Sí me hago entender? Entonces, la palabra animar, de repente no sé dentro del contexto que querían decir, pero para mí es articular. ¿Y Sí, cómo tutor. hago yo? Dime. Que queda perfecto y queda mejor el articular, Sí, porque sería articular toda la información dentro de los miembros exactamente. del equipo. ¿Y cómo hago yo el proceso de articulación? En la verificación de los aportes que ustedes hacen en el desarrollo del proyecto. ¿Listo? Entonces, ahí está. Entonces, ustedes reparten sus roles, ¿cierto? Entonces, Julano, iniciación, Mengano, planificación, Sutanejo, ejecución, Perencejo, seguimiento y así. Cada uno van a estar haciendo sus aportes y obviamente sobre cada una de las áreas y eso lo van a plasmar en el foro.
Entonces, ¿qué es lo que hago yo? Hago el proceso de Profe. verificación. Entonces, cuando... ¿Perdón? ¿Aló? ¿Iban a hacer alguna pregunta? Ok, entonces, cuando yo veo esa información en el foro de cada uno de ustedes, entonces está la información que está suministrando cada uno de cada una de las áreas de los roles que fue asignado y por ende, si yo como tutor y espectador tengo la oportunidad de ver esa trazabilidad, supongo que ustedes también. Entonces, yo ahí verifico la articulación de los miembros del equipo. ¿Listo? Entiendo, Yo no profe. puedo, O sea yo no que, puedo, o sea, yo no puedo Profe. verificar, señor. de esas tareas o de esas actividades, hay algunas que con el mero desarrollo del equipo de trabajo ya se estarían cumpliendo. Total, es correcto. Es correcto. Pero Profe, entonces, yo, pero discúlpame, le termino de contestar al compañero. Pero allí está el tema de la transcripción o de la validación o de la redacción que ustedes van a hacer de la verificación del mismo. ¿Me hago entender? Aló. ¿Sí me está escuchando? Sí, Profe, tutor. nuevamente, Ok. Le escucho. ¿Qué otra pregunta me iban a hacer, señorita? profe, yo, lo que pasa es que sí tengo como un poco como de duda todavía, como que no comprendo muy bien. El caso es, ¿Qué? digamos, que vamos a tomar un proyecto, ¿sí? Pero el mismo Terminado. grupo terminado. Digamos, hay una opción que usted nos dé donde podamos escoger un trabajo que vean esta página, pueden sacar ahí trabajos buenos, pueden observar que están completos, porque es que hay unos trabajos que están como pues a media, ¿cierto? Entonces, Ujú. como para mirar como esa parte, y eso uno para todo el grupo de una vez. Y cada uno Claro, va a es hacer por como eso. los 5 puntos, ¿cierto? O sea, cada uno va a hacer No. uno de estos 5 puntos que está acá, Eso, y el uno de esos bloque de 5 puntos trabajo. cada uno. Por ejemplo, si ubiquemos en un escenario pesimista, si hay un grupo de 5 personas, pero participa uno, ese uno va a tener que Tiene que hacer hacer todo el todo. proceso. ¿Sí me hago entender? Sí. Y digamos, Exactamente. bueno, en el tema de dónde podemos obtener el proyecto, ¿usted nos da alguna pues facilidad o Pues la no? verdad, yo eso lo dejé abierto. Lo dejé abierto, ustedes Mm, pueden escoger cualquiera. Lo importante es que sean proyectos que estén terminados y que sean proyectos que sean un producto. O sea, ¿sí me entiende? Que sea algo tangible, no que sea un servicio. Porque es más difícil en un servicio poder realizar estos procesos de gestión del proyecto. En cambio, en un producto es mucho más fácil. Y ah, la ok. parte en la que ustedes, deben entran pues como a ejecutar el rol de ustedes, sería solamente en la parte de ejecución del proyecto, en lo que tiene que ver con, recuerde que cambiamos animar por articular los miembros del proyecto. Entonces sería la verificación. Y esa verificación, ¿cómo la hago yo? En el foro. Entonces, cada uno, ustedes escogen sus roles en el foro. Digamos que hay un grupo de 3 personas, entonces se van a tener que dividir, va a quedar uno con 2 con 2 y uno con 1, por ejemplo, en cuanto a lo que tiene que ver cada una de las áreas de desarrollo del proyecto, por llamarlo de alguna manera. ¿Sí me entienden? Si hay 4, va a quedar esos uno con roles, 2. Señor. esos roles a que te refieres es como a la distribución que vamos a tener como equipo de trabajo para Exactamente. desarrollar el trabajo. Exactamente, sí, señor. Eso es lo que yo le llamo, por eso lo dije en un comienzo, que sería como un equivalente a los roles. Entonces sería, por ejemplo, el estudiante 1 se va a encargar de la iniciación del proyecto y entonces va a empezar a redactar con sus palabras lo que está en el trabajo y lo va a publicar en el foro. El estudiante 2 coge la planificación, hace su desarrollo, lo publica en el foro y ya después, obviamente, ustedes reúnen, hacen ese proceso de consolidación. Otra cosa, por ejemplo, hay estudiantes que sacaron una plantilla y en esa plantilla van colocando de una vez cada uno de sus aportes. Lo pueden hacer. Hay otros que abrieron un Drive y en el Drive van montando la información y se van haciendo los procesos de verificación. La forma en que ustedes lo hagan es de cada cual. Lo que sí es que me deben de colocar los aportes de cada uno de los procesos de desarrollo en cuanto a iniciación, planificación, ejecución, seguimiento y cierre en el foro para yo poder tener en cuenta en la parte de ejecución lo que tiene que ver con la articulación de los miembros del equipo, que esa es la única parte en la que nosotros nos salimos, se puede decir de alguna manera, del proyecto y nos articulamos en la verificación del mismo.
porque el resto, miren que todo lo demás ya está y ustedes lo único que tienen que hacer es documentarlo con sus palabras. Tutor, ahí me surgió una pregunta. Bueno, entonces primero tú y luego el compañero. Te escucho, Liliana. Bueno, esa documentación o ese registro que vamos a hacer en el foro, ¿lo vamos a hacer directamente con un mensaje en el foro o en un documento? ¿O directamente con un mensaje de lo que estamos haciendo? Como ustedes quieran. O sea, no te preocupes por eso porque vuelvo y te digo, yo lo único que voy a hacer, Johan, ya te atiendo. Termino con Liliana y sigues tú. Lo que yo voy a hacer es verificar que ustedes están desarrollando y articulando cada una de los apartes que tiene la gestión del proyecto. ¿Sí me entiende? A mí, Vale. si usted lo coloca directamente en el coso, si usted adjunta un documento, si usted, como usted lo quiera hacer, para mí es indiferente. Yo lo único que quiero verificar es que ustedes estén articulándose para poder llegar al producto final, que sería el trabajo entregable en PDF, no más. Vale, tutor, gracias. ¿Listo? Johan, te escucho. Sí, buenas tardes, tutor, ¿cómo está? Bien, Johan. Bien. Perdón, Víctor. Johan. Johan, sí, te escucho, Johan. Sí, pues la parte de la estructura del glose de trabajo, pues me queda muy claro. Pues tengo una dudita ahí en la metodología espiral para el desarrollo de esa actividad. Entiendo que permíteme, me voy a devolver. Entiendo que, o sea, no sé si de pronto estoy bien lo que voy a decir. El alcance del proyecto ya está, entonces como colocar un análisis de la viabilidad de ese proyecto teniendo en cuenta esos pasos que nos está dando ahí, la comunicación con el cliente, la planificación. Exactamente, eso es, Listo. tú lo has dicho. Bueno. Es que vuelvo y te digo, es que de repente no he podido pues como ampliar la idea. Lo tengo claro en mi mente, pero no lo he podido es explicárselo a ustedes. El trabajo ya está, ¿cierto? Entonces es como, por ejemplo, si nosotros entráramos a verificar ese trabajo como ingenieros industriales. Entonces vamos a verificar cada una de las partes que hicieron, si lo que hicieron quedó bien hecho, si por ejemplo ustedes pueden verificar, por ejemplo en el análisis de riesgo, ustedes pueden decir, pero mírate que el riesgo de este trabajo era más alto de lo que se planteó o era más bajo o no hay un análisis de riesgo en este proyecto. ¿Sí me entiendes? O sea, eso es lo que yo quiero que ustedes entren a mirar. Como les decía, es como, por ejemplo, usted llega y se ve una película por primera vez y usted tiene una contextualización de la película, pero usted cuando se la ve la segunda vez y cuando se la ve la tercera, le puedo asegurar sin miedo a no equivocarme de que va a cambiar su concepto, porque hay cosas en las cuales ya usted, con el conocimiento adquirido de la primera, puede entrar a discernir en la segunda y hasta en la tercera. Entonces, eso es lo que yo quiero que ustedes entren a hacer ahí. Ok, doctor, gracias. Sí, dentro de la viabilidad del proyecto, pues hacer el análisis de estos puntos que nos deja ahí, estamos entendiendo. Listo. Gracias. Exactamente, sí. Correcto. Profesor, que en ese aspecto de la metodología espiral también hay que responder cada uno de esos recuadritos de la espiral. Sí. O sea, el consolidado. No, es que... ¿Cuál sería? Exactamente, Juan, es lo mismo. Juan, vamos a hacer lo mismo. O sea, cuando nosotros vamos a hablar de la metodología espiral, está la comunicación con el cliente. Nosotros aquí la comunicación con el cliente, pues no podemos hablar con el cliente. ¿Por qué? Porque nosotros no lo conocemos y el proyecto ya está terminado. Ahí lo único que nosotros haríamos al inicio sería lo que vamos a hacer con nuestro postulante, que sería nuestro compañero de grupo, que nos dijo cuál era el proyecto, ¿cierto? Esa sería nuestra comunicación. La planificación. Exactamente. La metodología espiral, ese punto, entonces el cliente sería pues el que postula el proyecto y ese es el que, digamos que a quien se le hizo el proyecto. Simulando pues eso. Exactamente, sí señor, es correcto. En la parte de la planificación es la planificación del trabajo. O sea, ahí ya está. Entonces, lo único que nosotros vamos a ver es que desde nuestro punto de vista y con el conocimiento adquirido y previo que se tiene en la parte de ingeniería, cuál es la contextualización que tiene el que tiene el rol y obviamente él la puede
les puede pedir ayuda o les puede pedir cuál es su contexto a los demás compañeros sobre el tema de la planificación que tuvo ese proyecto, el análisis de riesgo. Entonces, el análisis de riesgo, verificamos, el análisis de riesgo es alto, es medio, es bajo. Es alto, ¿por qué? Y es bajo, ¿por qué? Entonces, ahí es donde ustedes entran a escribir. La parte de la ingeniería sería el desarrollo de cada uno de los procesos y procedimientos para poder lograr este proyecto. La evaluación del cliente sería todo lo que tenga que ver con el tema de interventoría. No necesariamente puede ser una interventoría directa porque hay empresas que la generan directamente o una consultoría externa o un tercero que fue el que realizó el proceso de interventoría. Ahí lo verificaríamos en el proyecto. Y ya lo último, que sería la parte ya de la construcción y entrega, que sería cada una de las culminaciones de las fases, de las etapas o partes que tuvo el proyecto hasta su culminación. Es eso. Profe, y en el PDF, por ejemplo, que nosotros debemos de construir, cuando hablamos de recopilar los requerimientos, digamos que es como dar una descripción general del proyecto, ¿cierto? Ese primer ítem. Recopilar los requerimientos es exactamente, ustedes hacen como una sinopsis de toda la información general del proyecto. ¿Sí me entienden? Ahí vamos a hacer como la introducción. Exactamente, sería, sí, como el marco teórico, una cosa así de lo que tiene que ver con el proyecto general. Después entramos a particularizar con la metodología espiral y con el EDT y ya sacamos unas conclusiones. Eso es todo. Ah, entiendo. Y el segundo ítem que dice que establecer el plan de gestión de los requisitos. ¿Cuál? ¿En dónde? Porque en el primer ítem dice que recopilemos, ¿cierto? En la guía dice que recopilemos los requerimientos. Sí. Y el segundo dice que establezcamos el plan de gestión de los requisitos. No, por eso mira, hagamos caso omiso a eso y vamos a tomar es lo que tenemos aquí. O sea, tenemos una portada, tenemos una introducción, tenemos unos objetivos, tenemos la recopilación que sería como esa introducción de lo que se encarga nuestro trabajo, que eso sería obviamente lo que nos dice nuestro compañero postulante más lo que nosotros logramos captar dentro de la información suministrada y ahí realizamos la metodología en espiral, realizamos el proceso de la estructura de desglose del trabajo y concluimos. Eso es todo. ¿Sí es claro, Juan Camilo? Sí, profe. Sí. Perfecto. Entonces, ¿alguien más tiene alguna pregunta, duda o inquietud que quieran que planteemos? De todas maneras, quiero decirles que les agradezco muchísimo porque las preguntas que han hecho han sido muy buenas y han estado acordes, me parece, con los requerimientos que se pueden tener o las dudas que pueden tener aquellas personas que no participaron en esta conferencia. Profe, una última. Ese punto 5 y 6, o bueno, mejor dicho, el punto 6 es, digamos que un producto de haber hecho el punto 5, porque ahí dice que definamos ya el alcance, pero ya el proyecto tiene un alcance, ¿cierto? Exactamente. Ya el proyecto ya lo tiene. Pero entonces cuando nosotros hacemos esa aplicación de la metodología espiral para, digamos, para entrar en detalle, entonces ese producto sería que nosotros en el punto 6, digamos, el alcance es tanto. Pero si el objetivo era desarrollar un producto X, el alcance fue desarrollar ese producto y se logró. Total, eso es, no es más. Definir el alcance es por el motivo por el cual se va a desarrollar ese proyecto o el producto o en uno de los casos, pues, pero que espero que no sea del servicio. Ah, bueno, profe, y en el caso que ahora una de las compañeras, creo que Laura mencionó que si de pronto tenías como una guía para una búsqueda de un proyecto, no sé si de pronto nos podrías como recomendar algo, ¿cierto? Sí, porque pues quiero decirles que... como búsqueda de proyectos, pero que yo diga que encuentre un proyecto así profundo y que me aparezca con cronogramas, con el valor total, con el producto terminado, con ese análisis, pues ha sido difícil. No digo que sea imposible, no, porque lo podemos hacer, pero ha sido difícil. Entonces no sé si de pronto para poder dar inicio como al desarrollo de la actividad nos puedas, digamos que apoyar un poquito ahí en recomendarnos como dónde o cómo podríamos dar esa búsqueda de los proyectos y que contengan como todas esas herramientas que necesitamos para poder empezar. Sí, pues, profe, porfa.
Quiero decirle, Liliana y Juan, que pues cuando se hizo la modificación de este curso, pues yo no participé en él. ¿Listo? Pero lo que sí puedo hacer es que voy a contactar a las personas que hicieron la formulación del curso para que obviamente supongo que para realizar este tipo de requerimientos para una actividad se debe tener un soporte del mismo. Entonces, pues sí les voy a pedir que me den, pues no sé, mañana pasado, que yo pueda contactar a estas personas y mirar entonces de pronto de dónde podemos sacar este tipo de proyectos con estas características específicas que pueda incluir toda la información pertinente. ¿Les parece, Juan y Liliana? Sí, profe, por favor, Profe, muchas súper, está gracias. bien. Está Sí. De súper. pronto hay un Sí, o plan de sería como un desarrollo banquito local. de proyectos o algo. De acuerdo. Perdón, ¿quién me estaba diciendo que qué? Que de pronto hay un plan de desarrollo local del gobierno o algo así. Sí, o sea, de todas maneras, como les digo, ustedes, me parece a mí que ya, pues yo creo que había muchos que tenían como muchas dudas, mucho inconveniente y yo creo que ya aclaramos, también perfilamos un poco el trabajo, o sea, me parece que ya dejamos como unas rutas claras en cuanto a lo que tiene que ver el desarrollo y la entrega. Y yo sé que esto pues, les va a permitir pues, tener un poco más de tranquilidad en el desarrollo del mismo. Yo voy a, como les digo, a comunicarme mañana a primera hora pues porque pues hasta ahora ya no es una hora en la que me pueda contactar con ellos, pero mañana a primera hora los voy a llamar, los contacto, les solicito, como dicen, pues esa información, esos enlaces o esas rutas en las cuales, o si de pronto hay unos proyectos pues específicos que los podamos tener en cuenta para poder realizar este proceso o de pronto unos proyectos tipo, es decir, que encargados de esa parte y entonces sería buscar proyectos similares a esos. Bueno, ya tengo más o menos como una idea de lo que les voy a preguntar a ellos, pero lo que sí les pido es que pues, empecemos a trabajar. Cosa que en caso tal, pues que nos toque retomar, lo hacemos, pero sí es importante pues que tengamos como esa estructura, vayan articulándose con los compañeros de grupo de cómo se van a distribuir, cómo van a proyectar, verificar si dentro de esos proyectos que ustedes han postulado, algunos o alguno tiene la información así como nosotros la estamos requiriendo para poder realizar el proceso. Mientras tanto, yo también voy a estar haciendo, pues como les decía, esos contactos pertinentes con las personas que hicieron la formulación para que nos den como esa línea en cuanto a la especificidad de cómo buscar en cualquiera de las plataformas, pues este tipo de proyectos. ¿Les parece? Sí, profe, muchas gracias. No, con todo Listo, gusto. profe. Entonces, pues sí me gustaría pues, que me confirmaran si les quedó claro, si quieren que retome algún punto en particular, si les parece que bien, y podemos aprovechar pues para abrir este espacio si tienen algunas inquietudes con el curso, y si no, pues entonces daríamos por terminada la conferencia. Hacer Tutor, una consulta. de mi parte, pues comprendí mucho mejor la guía, estaba muy confundida, pero aclaré muchas dudas, me parece muy pertinente. De Sí, yo acuerdo, también. gracias, Profe, de mi Liliana. parte, muy claro todo. Gracias. Entonces, pues voy a tomar el silencio administrativo como Una positivo. consulta. Yo sí tengo una, Ah, sino que me listo. interrumpió una de las compañeras. De acuerdo. En cuanto al proyecto otra vez que debemos elegir, es que uno de los compañeros propuso un proyecto, digamos, de una app que existe, ¿sí? Y él Sí. mostró, digamos, el proyecto, pero en el documento que él facilitó no tiene mucha información. Y consultando con él, él dice que él lo sacó de una página del Valle donde hay como mucha información, o sea, lo sacó de la página de Minturismo. Pero no está el proyecto como tal, sino que él fue como que recapitulando pedacitos y pedacitos. En teoría ese proyecto no nos serviría. O sea, Te hago una pregunta. Mira, obviamente desconozco la minucia, pero sobre la generalidad te voy a decir. Sí, dentro de la especificidad de la solicitud de cada una de los apartes del proyecto se pueden conseguir fragmentados, lo puedes tomar.
Es decir, Ajá. no tienes, por ejemplo, el proyecto completo, pero si tú entras a hacer la verificación del organigrama del proyecto, si tú entras a hacer la parte de verificación de la estructura, si tú entras a hacer la parte de la verificación de la planificación del proyecto y todas esas cosas y toda esa información, no la encuentras junta, sino que la encuentras segmentada, pero la encuentras, lo puedes tomar. Ok. ¿Listo? Entonces, Listo. esa parte es importante. O sea, no se limiten que es que el trabajo tiene que estar completo, yo lo puedo sacar de ahí. Si yo puedo tomar un trabajo específico, un proyecto específico y puedo buscar información segmentada o específica que me permita a mí recopilar mi trabajo, lo puedo hacer. Ok. Listo. ¿Listo? Vale, gracias. Bueno, Ujú. bueno, ¿algún Profe, otro compañero o compañera que quiera participar? yo quisiera como reiterar un poquito, pues últimamente en lo del diagrama, en el último, en el del EDT, cuando nos describís, bueno, mejor dicho, cada recuadro son 5 ítems y cada uno de ellos tiene otros recuadros, ¿cierto? Tiene otras subtareas. En el momento en que nosotros plasmemos ese desarrollo en el PDF o en el Word, en el trabajo, digamos que podemos asumir de que cada recuadro sería una pregunta a la cual respondemos con nuestras propias palabras, extrayendo la información del proyecto. Es correcto, Juan. Así como lo dijiste, no es de otra manera. Listo, profe, gracias. Ok, listo. ¿Tutor, para cuándo tendríamos la grabación? Para compartir los compañeros. La idea, yo la estaría compartiendo Dios mediante mañana. Lo que pasa es que pues, esto se hace por un medio interno de la universidad. Entonces llega allá, ellos nos dan un enlace y ese enlace es el que yo les comparto a ustedes. Entonces, normalmente eso se demora máximo 24 horas. Entonces yo aspiro el día de mañana poderles estar pasando esta grabación. Profe, Muchas no, gracias. listo, muchas gracias. Igual cualquier cosita por el team, yo lo Listo. molesto. Sí, Muchas claro, gracias, la idea tutor es, compañero. y por el foro. Entonces, bueno, quiero agradecerle entonces a Juan, a Liliana, a Víctor, a Carlos, a Karen, Gracias, a profe. Joan, a Laura, a Lady, a John, y pues por haber estado aquí, por participar. También quiero decirles que ya publiqué las fechas de los CIPAS. Vamos a tener 3 CIPAS. Los CIPAS es más o menos, vamos a repetir lo que estamos viendo en estas webconferencias. La idea es que el que asista a un CIPA son 10 puntos, el que asista a 2 CIPAs 30 y el que asista a 3 CIPAs 50 puntos. Estos 50 puntos van a estar repartidos entre las primeras actividades, es decir, la fase inicial y las fases intermedias. No incluye la fase final. Otra cosa, si ustedes logran el 100% de los puntos en esas fases, pues yo no les puedo calificar sin 550 puntos. Entonces es importante para que lo tengan claro. Entonces sería pues como para que tengan ese tema ahí en cuenta, para que ellos o comentarle a sus compañeros pues que existe esta posibilidad pues de recuperar esos puntos asistiendo a los 3 CIPA, son 50, que me parece que es una cantidad de puntos importantes que pueden ayudar a cualquier estudiante con 250 puntos a pasar la materia. ¿Listo? Y una consulta, ¿esos IPAs los van a empezar a promocionar en estos días o este es uno de esos? No, esto es una conferencia web. Si tú Ok. verificas en la plataforma. Ya están en la plataforma. Exactamente. Si tú verificas en CIPAS, ahí ya te aparecen los 3 CIPAs publicados. El primero es la próxima semana, el 11 o el 12, no recuerdo. El 10. El otro es en Profe, abril y el otro en mayo. Yo no les he visto en el Eso, foro, sí. no sé si uno de los compañeros ya vio la programación, pero ¿en qué horarios son? ¿Son en la noche? Porque, por La ejemplo, ahorita, misma. pues yo a las 5 sigo en la oficina del trabajo, pues me conecté una vez que me terminé, pero es la misma. El horario. Sí, el horario que me asignaron, Juan, es este, de 5 a 6 y media o de 5 a 7. Entonces, este es el horario, todo va a ser en ese mismo horario. Ah, bueno, profe, listo, de una. ¿Listo? Gracias. Ok, bueno, muchachos, entonces muchísimas gracias pues por su participación. Excelentes las preguntas, la verdad, y espero pues que desarrollen un muy buen trabajo teniendo en cuenta pues de que nosotros ya tenemos la base de la información y espero en la medida de lo posible poder conseguir, así como ustedes me solicitaron, como una línea o una especificidad para poder encontrar proyectos de esa línea que permitan pues poder acceder a todo este tipo de información. Listo, Entonces, profe. Quedamos doy ahí pendientes.
doy por, esperen un momentico, entonces voy a terminar la grabación, detener la grabación. Y entonces, muchísimas gracias a todos por su participación. A usted, tutor, muchas gracias a todos y feliz noche. Vale, gracias. Gracias, muchas gracias, profe. Gracias. Feliz